y las oraciones que son hechas en la profundidad son contestadas en las alturas. Hoy vamos a estudiar ese capítulo 2. Vamos a volver a leerlo. El capítulo 2 de Jonás dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿A quién fue que él le oró? A Jehová su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus olas y ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El abismo me rodeó. Se enredó en mi cabeza el alga, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová mi Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti y a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan sus misericordias. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Sí, hermanos, la oración de Jonás es una oración increíble. Nunca nadie oró en un lugar más inusual que Jonás. Vemos a través de esto que los seres humanos podemos orar donde quiera. Moisés oró en el desierto. Abraham oró bajo las estrellas. Daniel lo hizo en el foso de los leones. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego, y Jesús oró donde quiera, Pablo y Silas en la prisión. Jonás no descuidó la oración porque fuera un momento tan inconveniente. Imagínese estar dentro del vientre de un pez, pero ahí era cuando él más lo necesitaba. El cielo, mis hermanos, es accesible de cualquier parte de la tierra. Usted puede orar a Dios en Alaska, como en la Tierra de Fuego. Usted puede orar a Dios de la China, el Tíbet, como desde Dominicana. Usted puede orar en Europa, en África, en el Asia, en Oceanía, y Dios va a escuchar su oración. No hay un lugar desde donde Dios no puede escuchar a un hijo o a una hija suya. En el caso de Jonás, ¿desde dónde fue que él oró? Desde el vientre del pez, el cual descendía. Imagínense, el pez estaba nadando por las profundidades, y yo me imagino a Jonás explotándosele los oídos, porque cuando va descendiendo le duelen a uno los oídos. El segundo capítulo de Jonás se titula Un cántico de liberación, y es una hermosa oración. Si ustedes notan, con excepción de un solo versículo, casi todos los versículos de esta oración de Jonás tienen que ver o están dichos en primera persona. El salmista dice en el Salmo 119, verso 67, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Eso pasó con Jonás. Jonás, antes de ser humillado, se descarrió y Dios le dio una lección.
Y dice el verso 71, el salmista reconoce y dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El Señor ha dicho que el que se humilla, pero al que Él tiene que humillar, Él no lo ensalza. Dios tuvo que humillar a Jonás, como ha tenido que humillarnos a muchos de nosotros para poder salvarnos en su misericordia. Porque hay algunos de nosotros que somos cabeza dura como Jonás. Y Jonás, de verdad que Dios tuvo con él, como la ha tenido contigo y conmigo, mucha paciencia. Notemos cómo Jonás hablaba, dice, en mi angustia. Fíjese que él está hablando de él. Clamé. ¿Quién clamó? Yo clamé a Jehová y él me oyó. ¿A quién me oyó? A mí. Desde el vientre del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo. Jonás reconoció que fue Dios que lo salvó de morir ahogado en ese mar tempestuoso, aunque lo hizo de una forma inusual. Este fue el primer submarino que fue tripulado por una sola persona. El vientre de este pez. Yo me imagino que el inventor del submarino debió haber, al leer esta historia, debió pensar que es posible que los hombres puedan estar debajo del agua y respirar en algún lugar como el vientre de un pez. ¿Por qué no uno de hierro? Cuando Jonás se vio ahí, metido en ese pez oscuro, maloliente, y el pez nadando en lo profundo del mar, ahí sí fue verdad que él se puso a pensar en todo lo que había hecho, tratando de escapar de Dios. Y ahí dijo, echado soy delante de tu vista, de tus ojos. Él quería huir de Dios y ahora que se veía sin Dios y sin esperanza en el mundo, ahora sí clamaba a Dios. Y fíjense cómo dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es penoso, pero esa es la realidad de casi todos nosotros. Es cuando las cosas no nos salen como pensábamos, cuando entonces nos acordamos de Jehová. Y qué bueno que Jehová no nos olvida, aunque solo nos acordamos de Él cuando estamos en problemas. Porque dice, mi oración llegó a ti en tu santo templo y Él me oyó. Dios no es como los hombres, como nosotros, los seres humanos. Yo lo he dicho en más de una ocasión, si yo fuera Dios hay mucha gente que se perdería. Sí, mucha gente. Quizás hasta yo mismo. Porque uno tiene ese espíritu de venganza, pero Dios no es así. Dios es perdonador. Si hay oportunidad de salvar al ser humano, Dios la va a buscar. Y aquí está Jonás, metido en un grave problema, dentro del vientre de un pez, sin saber qué va a ocurrir con él. Es lo que pensaba, que se iba a morir ahí adentro. Sin embargo, Dios no lo olvidó. Jonás, saben que si usted lee y busca eso en una concordancia, el capítulo 2 de Jonás tiene su réplica en varias partes de las escrituras del Antiguo Testamento, en los Salmos, en Lamentaciones y otros libros de la Biblia. Jonás no andaba con una Biblia en la mano, pero él la conocía de memoria y la citó. Saben, hermanos, cuando hablamos con Dios, qué bueno es que podamos decirle lo que Él ya ha dicho en su palabra. No como el que le va a exigir a alguien, porque ¿quién le ha dado primero a Dios para poder exigirle? Nadie. Sin embargo, podemos decir, Señor, tú has dicho en tu palabra, pidan y recibirán. Yo no tengo trabajo, Señor, y necesito un trabajo para alimentar a mi familia. ¿Ustedes creen que el Señor va a escuchar una oración así, hermanos? Yo he escuchado testimonios de personas que han estado así, buscando un trabajo y meses van, reparten currículo y nada. Pero cuando en su angustia claman a Dios, al otro día hasta lo han llamado de trabajo donde ellos ni siquiera han mandado nada. ¿No es Dios maravilloso, hermanos? Por eso dice la palabra que Él solo puede dar algunas cosas a aquellos que se la piden. Hay cosas que Dios no te puede dar si tú no se las pides.
Y muchas veces no se las pedimos porque no sentimos la necesidad. Es cuando sentimos la necesidad, cuando de verdad estamos en necesidad de que Dios conteste la oración, cuando de verdad oramos con el corazón. Por eso se ha dicho que los aeropuertos han visto abrazos más sinceros. Parece que ese es mi teléfono, está sonando. La gente... Dios, déjame ponerlo en silencio. Los aeropuertos han visto gente abrazarse más sinceramente y los hospitales han escuchado oraciones más sinceras que las que se hacen en las iglesias. Porque en los hospitales la gente cuando ora a Dios es porque tiene una necesidad muy grande. ¿Cuánta gente ha orado en los hospitales o ha pedido que se ore por ellos? Y esas son oraciones sinceras, que son contestadas. Jonás no podía usar la Biblia, pero la citó. Y a Dios le encanta que nosotros le mencionemos lo que Él ha dicho en su palabra. En la adversidad es que se revela lo que hay dentro del ser humano. Y aunque Jonás había estado intentando huir de Dios, y ahora Dios le dio una medicina de lo que él quería. Ahora él se vio como que no podía ver a Dios, igual que el hijo pródigo que salió de la casa de su padre. No fue hasta que su corazón estaba tan herido como sus pies y estaba pasando hambre cuando él se acordó que en la casa de su padre había pan y que hasta los trabajadores comían mejor que como él estaba comiendo. Es cuando perdemos todo, porque acuérdense que el diablo no le da. Dios te envía con las manos llenas, pero si vuelve, porque Él te trae, viene con las manos vacías. Pero el Señor es tan bueno que nos las vuelve a llenar, como hizo con el hijo pródigo. Mandó a matar el cordero, el carnero gordo, le puso anillo, le mandó a poner el mejor vestido, a que le pusieran calzado en los pies, y mandó a hacer una fiesta porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí estaba Jonás conversando con Dios, pidiendo misericordia, y parece que él prometió muchas cosas que no lo menciona el capítulo 2, pero dice que él le prometió al Señor algunas cosas. Posiblemente entre ellas, Jonás le dijo: Señor, si tú me sacas de aquí, yo voy a ir a Nínive. Es casi seguro que lo prometió, porque estaba en una situación difícil. Como Jonás no se había querido humillar a sí mismo, Dios tuvo que humillarlo, como dije. Y cuando uno ora a Dios en necesidad, uno puede tener la seguridad de que Dios va a escuchar y va a contestar esa oración. Siempre ha sido así. Cuando Jonás prometió y lo hizo con sinceridad de corazón, entonces Dios le dio la orden al pez y el pez vomitó a Jonás. Yo siempre he hecho esta pregunta solo para que las personas aprendan. ¿Dónde piensan ustedes que el pez vomitó a Jonás? Eso es lo que la mayor cantidad de personas dice. Pero Nínive queda, para que usted tenga una idea, lo que sería Bonao. ¿En Bonao hay mar cercano? No. Así que si el pez no pudo haber vomitado a Jonás en Nínive, ni tampoco la Biblia lo dice. ¿Se entiende? Nínive queda lejos de donde hay mar. Entonces es bueno que sepamos eso para que no digamos las cosas sin saber y cosas que la Biblia no afirma. Pero la Biblia sí nos dice que el pez vomitó a Jonás cerca de tierra seca. Eso es lo único que dice. Después de eso se le dio la orden, como vamos a ver mañana, a Jonás de que fuera a Nínive.
Si se le dio la orden de que fuera a Nínive, ¿qué implica eso? No estaba en Nínive. Si ahora mismo me sonara el teléfono y yo dijera, sí, mi amor, ¿con quién pensarían ustedes que yo estoy hablando? Ve, hay cosas que cuando uno lee la Escritura, uno debe poner a funcionar su mente. Si Dios le dice que vaya a Nínive, fíjese, el capítulo 3 dice, levántate y ve a Nínive. Entonces el pez no pudo haber vomitado a Jonás en Nínive. Si Dios le está diciendo que se levante y que vaya a Nínive, ¿Jonás estaba en Nínive, sí o no? No, no estaba. El pez no lo vomitó en Nínive porque Nínive queda como si fuera en este país, quedaría en lo que es Bonao. Entonces, si me hubiera dicho, si Nínive quedara por Puerto Plata o Cabarete o Samaná, uno diría lo vomitó ahí. Pero Nínive queda en el centro. Entonces es bueno que sepamos eso. Pero yo lo digo aquí para que ustedes aprendan, hermanos. Porque también yo posiblemente lo dije en otro tiempo. Fíjense qué detalle tan interesante. Los marineros echaron a Jonás ¿a dónde? Al mar. En el mar, ¿qué ocurrió? Se lo tragó el pez. Ahora el pez, ¿qué hace? Lo vomita a la tierra. Y ahora Dios está listo para mandarle a Jonás a los ninivitas. Los marineros le entregaron a Jonás al mar, el mar al pez, el pez a Dios, y Dios ahora lo entrega a los ninivitas. Fue en el vientre del pez donde parecía que estaba sepultado Jonás, que él resucitó a una vida nueva. Se arrepintió, por lo menos hubo un arrepentimiento que le permitió poder ser el predicador que fuera a Nínive. Pero nos vamos a dar cuenta que aunque él estaba arrepentido, todavía no estaba completamente transformado. Mis hermanos, la santificación es el proceso de toda una vida. Y lo que más me encanta de la Biblia es que nos muestra a sus personajes como eran. Aquí vemos un profeta de Dios rebelde, dispuesto a huir de Dios, a no obedecerlo, que Dios tuvo entonces que crear situaciones para que este hombre se diera cuenta que con Dios no se juega. Pero después este mismo profeta, como lo veremos, se enoja con Dios, discute con Dios, le pide a Dios que le quite la vida. Gracias a Dios que Él no escucha todas las oraciones iguales, ni las contesta iguales. ¿Quién otro le pidió a Dios que le quitara la vida? Elías. Y sin embargo, Dios se lo llevó al cielo después. Ese es el Dios que servimos. Mientras que a veces uno entra como en una depresión y dice, Señor, yo no soy mejor ni que mi papá ni mi mamá. Quítame la vida, yo no merezco estar aquí. Pero Dios lo que hace es que manda un ángel que le prepara comida y le dice, levántate y come. Y después que Elías come, se vuelve a acostar y el ángel vuelve y lo despierta y le dice, come, que el camino que hay está lejos y tú necesitas. Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas, hermano. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, ¿por qué lo van a despedir? Denles ustedes de comer. Dios está preocupado. Él sabe que necesitamos comer, vestir, un lugar donde vivir. Pero Él nos ha dicho, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué aprendemos ya llegando a la parte final de esta noche? De todo lo que Jonás tuvo que vivir. Como leímos en el Salmo 119, los versos 67 y 71, hasta que Jonás no fue humillado, no entendió. Hasta que él no se vio en una situación difícil, fue que se pudo dar cuenta que es mejor obedecer a Dios. Y fíjense qué triste, los animales son más prestos para obedecer a Dios y la naturaleza que los seres humanos.
Cuando Dios le dio la orden al pez, ¿qué hizo el pez? Primero se tragó a Jonás y después lo devolvió a tierra. No se tragó a Jonás para comérselo, sino para protegerlo de que no se ahogara en el mar. Y Dios le dijo al pez, ahora devuélvelo a tierra, y el pez lo hizo. Los animales en el tiempo del diluvio obedecieron la voz de Dios y vinieron de dos en dos hacia el arca. Pero de los seres humanos solo 8 personas, incluyendo a Noé, se salvaron, porque la mayoría no quiso escuchar la voz de Dios. El asna de Balaán pudo ver el ángel con la espada que iba a matar a su amo, y 3 veces lo salvó, apartándose del camino a pesar de que el hombre la golpeaba. Y al final Dios le tuvo que soltar la lengua al asna para que hablara, que le dice a Balaán, pero ¿por qué me has golpeado? ¿Alguna vez yo he actuado así como hoy? Dice, no. Él está hablando con el asna como si hubieran estado acostumbrados. Dice, ¿por qué me golpeé? Dice, mira, si yo hubiera tenido una espada, te mato ahora mismo. Y en eso se le abren los ojos y ve el ángel con la espada desenvainada y Balaán se postra. Dice, si tú no quieres, yo no voy. Dice, no, tú vas a ir ahora, pero tú vas a decir lo que yo te diga. Los animales son tan dóciles a la voz de Dios, mientras que nosotros los seres humanos somos tan rebeldes. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga como un animal entonces para que obedezcamos. Porque los animales tienen como más juicio que los seres humanos para obedecer a Dios. Pidámosle a Dios que ponga en nosotros un espíritu sumiso a Él, obediente. Que aunque no entendamos por qué Dios nos pide que hagamos algo, que lo hagamos. Cuando Dios le dijo a Felipe, vete por ese camino que es desierto, que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿qué hizo Felipe? Fue, y en ese camino encontró que venía descendiendo un hombre en un carro, tirado por caballo. Y el Espíritu ahora le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe tuvo que correr porque usted sabe que un carro tirado por caballo va más rápido que uno a pie. Y escuchó al hombre leyendo del profeta Isaías en voz alta, y entonces le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y el hombre dijo, ¿y cómo si no hay quien me lo explique? Y entonces el hombre mandó a parar el carro y le pidió a Felipe que entrara y subiera. Cuando obedecemos a Dios, las cosas salen tan bien. Pedro estaba en la azotea y tiene una visión, levántate, mata y come de todo tipo de animales inmundos. Y dice, Señor, yo nunca he comido eso. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y 3 veces ocurrió y Pedro no entendía lo que era, hasta que el Espíritu le dice, mira, te buscan unos hombres, 3 hombres te buscan. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro desciende y dice, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué quiere? Y ellos le explican. Pero claro, Pedro no se fue solo, él sabía que eso le iba a traer problemas y se llevó 6 hermanos como testigos. Ustedes pueden leer eso en el capítulo 11 del libro de Hechos y el capítulo 10. Pero Pedro fue y cuando llegó a la casa de Cornelio, que se tira a adorarlo, y dice, no, levántate que yo soy un hombre. ¿Por qué me has hecho venir? Y Cornelio le explica y Pedro dice, ahora entiendo lo que Dios me mostró, que a ningún hombre llame como uno inmundo, porque Dios en todo pueblo, en toda nación, se goza de aquellos que le buscan con un corazón sincero. El libro de Jonás nos muestra eso. Dios no hace acepción de personas. Dios salvó a los marineros, ahora salvó a Jonás. En el segundo capítulo vemos el segundo arrepentimiento. En el primero vimos el arrepentimiento de los que iban en el barco. Ahora en el capítulo 2 vemos un Jonás ya un poquito más sumiso. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Le dice, ve. Y aquí vemos al Dios de las segundas oportunidades. Mientras que nosotros muchas veces, cuando una gente falla, queremos de una vez darle de baja. Dios no es así. Dios usó al mismo Jonás que se había mandado ir, que había sido desobediente, y eso a sabiendas de lo que iba a ocurrir después. Porque Dios sabe o no sabe las cosas. Sabía Dios que Jonás se iba a quillar con él y que iba a ser una rabieta peor que un niño malcriado, que le iba a pedir que lo matara.
y que quería que Dios matara a cientos de miles de personas con tal de que su ego quedara satisfecho. Dios lo sabía y sin embargo Dios le dio otra oportunidad a Jonás, como te la da a ti, como me la da a mí. Aprendamos de este libro que Dios es un Dios distinto a como muchas veces nosotros lo queremos presentar. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, yo voy a pasar delante de ti, te voy a mostrar mi gloria. Yo una vez leyendo, aprendí que ese es el versículo del Antiguo Testamento más citado en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese capítulo 34 de Éxodo, donde dice que Jehová pasó delante de Moisés y le dijo, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese versículo en mayor o menor medida es citado en casi todo el Antiguo Testamento. Aquí mismo lo veremos como Jonás se lo cita a Dios. Yo sabía que tú eras un Dios piadoso, lento para la ira, que te arrepientes del mal. Ese es el carácter de Dios, hermano. Pero por supuesto, aquellos que persisten en su rebelión tendrán que pagar las consecuencias de su desatino. No porque Dios quiera castigarlos, sino porque ellos no le dejan de otra. Pero Dios, si hay oportunidad de salvar, la va a buscar. Jonás ahora estaba listo para predicar. Había aprendido la lección, por lo menos en parte. Se había humillado y Dios lo había humillado y él también se humilló y reconoció que Dios todo lo puede y que la salvación le pertenece a Dios. Mañana vamos a empezar a ver lo que ocurrió cuando Jonás se le da esa segunda oportunidad de ir a predicar a Nínive. Y veremos a partir de mañana miércoles, el jueves y el viernes que Dios puede hacer maravilla a pesar del instrumento humano, porque Jonás todavía no estaba completamente bien. Jonás hubiera estado contento si Dios hubiera matado a cientos de miles de ninivitas. Y aún así Dios lo usó para convertirlo en el predicador, el único predicador que menciona la Biblia y que conozcamos en la historia humana, que todos los que escucharon su sermón se arrepintieron. No se pierde ese tema. Si usted piensa perderse alguno, no se pierda ese tema. No se pierda el tema de mañana, hermanos. Pero hoy, esta noche, démosle gracias a Dios por Él ser como es. Y digamos con el salmista, bueno es que tú me reprendieras, Señor, porque aprendí a guardar tu palabra. El Señor a veces nos pone en situaciones estrechas por nuestra mala cabeza para que clamemos a Él y entonces nos responde como hizo con Jonás. Esa oración de Jonás nos muestra que a pesar de meternos nosotros mismos en problemas, Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Escucha nuestra oración y la contesta. La contesta. Vamos a estar de pie ahora para que oremos y le digamos al Señor gracias. Gracias por ser como eres. Gracias por tener misericordia de mí y de mi familia. Recordemos que si Dios nos mantiene con vida es para darnos la oportunidad de que nos asemejemos a Cristo. Si no le hemos aceptado, Dios nos mantiene con vida para que tomemos esa decisión. Porque de la única forma que usted puede tomar la decisión por Cristo es si está vivo. Porque los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. Si nunca hemos tomado esa decisión, entonces debiéramos hacerlo hoy mismo y decirle, Señor, heme aquí. Toma este corazón
manchado por el pecado, y transfórmalo a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Aquellos que ya le hemos aceptado, pero que tenemos todavía ese espíritu de Jonás dentro de nosotros, que quisiéramos ver perderse a mucha gente porque estamos incómodos con ella. Pidámosle a Dios que nos transforme, que nos ayude a ser como Él es, que veamos en cada ser humano un posible candidato al reino de los cielos, un potencial candidato para salvarse, porque eso es lo que Dios quiere, salvar y no perder. Él dice en su palabra: vuélvase el hombre impío de sus malos caminos al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del que muere. Conviértase el impío de sus malos caminos y yo lo voy a perdonar. Ese es el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Padre Santo, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, perdonador. Aunque no vas a tener por inocente a los culpables, aquellos que insisten en permanecer rebelados en contra tuya. Pero te agradezco, Dios, porque nos das otra oportunidad a nosotros. Y así desea que nosotros se la demos a los que nos ofenden, a los que fallan en la iglesia. Que no seamos de un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros y a perdonarnos como tú nos has perdonado en Cristo Jesús. Al ir ahora a nuestros hogares, llévanos con tu bendición, Señor. Permite que como Jonás podamos aprender que tú escuchas las oraciones, no importa en qué lugar la hagamos. Si somos sinceros, si estamos en necesidad, esa oración ha de ser escuchada. Y aunque es penoso, que es muchas veces solo en la angustia que nos acordamos de ti, qué bueno es saber que tú no nos abandonas, porque al que a ti viene, tú no lo echas fuera. Gracias por eso, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Es hora de volver.